buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que nos esté viendo en este nuevo capítulo de Versus, que ahora sí estamos las 5 integrantes. No sé por qué, siento que lleva mucho tiempo que no estábamos las 5. Yo también siento que fue una eternidad. Sí, te extrañamos mucho. Pasan lento en este periodo electoral, que ya casi termina. Pero ya estamos viendo claro que es momento de definiciones, ¿verdad, Dani? Claramente. Ya dejen de privatizar los colores. O sea, ya. O sea, tú sabes a lo que nos referimos. Sí, María Rosa, yo no sé. Entre el Moscomoso y la María Rosa, no, bueno. La que está de luto por la democracia. Por la democracia. Exactamente. Hay dos de luto por la democracia. ¿Que quiere que decline todo? Sí, tú quieres que... No, aquí nadie va a declinar, ¿eh? Mamacita, no va a pasar. El mensaje que quieres mandar, Dani. Vinieron bravas las Versus. Inclúyete. ¿Qué pasó? Son ustedes, yo no. ¿Ustedes yo? Fosfo. Yo para arriba, subiendo. Yo subiendo. Ustedes bajando. O sea, le dije, ¿quieres ver mi tenis? Están de luto también. Por la democracia. Pero bueno, ya después. Sí, no, ya estamos a casi 10 días. Empieza a nada de la cuenta regresiva para que sea 2 de junio y que ya sean estas elecciones y que ya estamos tan cerquita de este día que ha sido tan esperado por muchos. También en los medios de comunicación ya estamos más que preparados para cubrir esta jornada electoral. Pero también, ¿qué está pasando con los proyectos? Vimos el último debate presidencial el pasado domingo, en donde quedó muy claro en dónde está un proyecto y en dónde hay una ausencia también de proyecto. No olvidemos que hay un tercer candidato que ya se está sumando también a dar más propuestas, pero en la recta final, así que vamos mejor a un corte porque hay mucho que analizar en este versus que estamos enfrentando, el proyecto versus proyecto. Bueno, pues vaya acomodándose, deje acá abajo sus comentarios, ya sabe que estamos siempre muy pendientes de esta transmisión. De una vez le mando saludos a Lina Duarte, que ya está comentando acá abajo muy probablemente y pidiendo el saludo. Y antes de que me reclamen, me llamé el saludos para ti, también para Adri, también para Dani. Ya voy a estar dormida. Muy probablemente. Dani ya nada más pasa a dejar el buenas noches. Buenas noches, Dani Barragán, que pases una excelente noche. Nos vemos mañana en Café y Noticias, pero usted acomódese porque apenas vamos arrancando con esta transmisión. Y Meme Yamel, vamos a arrancar contigo. Hacías una pregunta ahorita, proyecto versus proyecto. Yo haría esta pregunta, ¿qué proyecto? O sea, yo sé qué proyecto. A mí que alguien me explique. Esa es la duda más grande que tengo, porque si algo nos ha quedado claro en estas, pues ya la recta final estamos de la campaña, que nos ha quedado en estos más de mes y cacho de ya 2 meses, ¿no? Madre mía, ya no sé ni qué día vivo. ¿Ven cómo me tiene trastornada la campaña? 2 meses y medio. 2 meses y medio. De estos 2 meses y medio de campaña, es que no, o sea, de un lado hay un proyecto y del otro lado hay una ausencia de proyecto. Y ahí es en donde entra una narrativa como que distorsionada de la realidad. Por ejemplo, cuestionan mucho a Claudia por decir, es que ¿por qué defiendes tanto el proyecto del presidente López Obrador? Ya la vimos dando estas entrevistas, incluso con Joaquín López Dóriga, preguntándole sobre política exterior, que desde su perspectiva no cree que a Claudia le quede bien defender proyectos como el de Cuba, Venezuela, etcétera, ¿no? Y Claudia le responde, no, bueno, es que sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque está la Constitución. Ahí está, o sea, está la Carta Magna, en esa me sustento. Pero más allá de eso, está una crítica hacia Claudia intentando que se desvincule del presidente López Obrador, retándola, incitándola como de divídanse, no es cierto, están separados, deberían de estar separados, no deben de representar el mismo proyecto. Y yo pregunto, ¿por qué quieren eso? O sea, Claudia representa realmente la continuidad de este proyecto. No quiere decir que vaya a ser un copia y pega porque va a ser lo mismo. No, son personas distintas que tienen visiones y preparación completamente diferentes, pero una misma misión. Aquí el punto es cómo Claudia va a ser el siguiente piso de la transformación, que es lo que se viene proponiendo, que es elevar
más derechos, garantizar más programas sociales, meterle mucho más a la ciencia y tecnología cuando habla del satélite, o sea, cuando habla de todos estos temas, medio ambiente, transición energética, etcétera, estás hablando de una profesionalización, si lo quieren ver así, de la transformación que avanza o que inicia Andrés Manuel. Muchos han criticado, incluso, por ejemplo, los maestros de la CENTE critican al presidente por no ser radical en cuanto a la erradicación de la reforma educativa. O sea, hay cuestionamientos que le hacen al presidente por no haber hecho más, él mismo lo dice, y ahora hay cuestionamientos hacia Claudia por querer darle continuidad a ese proyecto. Yo insisto, ¿por qué? Creo que aquí lo que hay que entender ya rumbo a las elecciones, ya rumbo a la definición, al 2 de junio, es cuál es realmente la propuesta de Claudia, porque si nos estamos basando solamente en, es que no se desvincula el presidente, yo insisto en preguntar por qué se tendría que desvincular del presidente cuando forma parte del proyecto, no de hace un mes, no sé, o sea, desde que inicia el proyecto, ha sido muy cercana al presidente y por supuesto que comparten ideologías, misión y visión. Aquí el asunto es, vean cómo lo quiere hacer. Es donde radica la diferencia. ¿Cómo lo quiere hacer? Eso está claro. Y además, estratégicamente, ¿por qué haría algo como desvincularse el presidente cuando es lo que más le está funcionando? O sea, no, ¿por qué tendría que desvincularse? Quienes están diciendo eso es porque obviamente quieren una ruptura que haga un movimiento en los votos y que le pudiera arriesgar la elección. Esa es la única definición del por qué quieren que Claudia se desvincule del presidente. Del otro lado, me voy a Xóchitl. Vemos una constante como de ir dando vuelcos por todos lados, pero parten del no hay ideología. Por eso digo, no hay proyecto. De un lado tienes proyecto y tienes ideología y tienes claro qué es lo que quieren y hacia dónde van. La ideología es esencial para entender qué es lo que quieren, solamente el problema es cómo lo van a hacer. De este lado no tienes ideología. Partamos porque ni PAN, ni PRI, ni PRD representan lo que en su origen fueron. Ni en el PAN representa los ideales del origen, ni de Gómez Morín, ni de Cloutier, ni mucho menos. El PRI tampoco representa esa lucha que iniciaron, la que, por ejemplo, abanderó en su momento muy bien el general Lázaro Cárdenas, entre muchos otros. Tampoco representa el PRD, el ideal con el que se formó el ideal de izquierda. Partamos porque también casi todos los fundadores del PRD que se mantenían sólidos en esa idea, pues están en Morena. Pero independientemente de eso, el PRD ya no tiene ¿cuál es la ideología del PRD? Es más, se acordarán que intentaban como cambiarse de, ya no soy de izquierda, soy centro izquierda, o no soy socialdemócrata. O sea, intentan buscar como su esencia cuando no la tienen. Cuando partes de eso, súmale el que en estas encuestas de intención de voto te marca que los partidos con mayor rechazo son el PRI y el PAN. Y sumémosle el intento de cambiarle de color. Entonces, si en tu respaldo, en tu background, en lo que está detrás de ti, lo que te sostiene como proyecto político, lo único que tienes son 3 partidos que no tienen ideología, que no tienen proyecto y que lo perdieron. Que además les da vergüenza que te cambian el color. Y que encima te ponen una candidata que dice que es ciudadana, que no es de ningún partido, pero que representa a los 3 partidos. Bueno, creo que ya estamos entendiendo el problema. Ese es el problema. No saben qué quieren, no saben a dónde van. Y cuando Xóchitl incluso lo celebra, yo digo, pues, como, ¿por qué celebra esto? Cuando está con los intelectuales y demás dice, yo no voy a gobernar con ideología. Bueno, es que es exactamente el problema. O sea, vas a gobernar sin ideología. A ver, no es que quieras, es que no podrías, porque tienes 3 partidos que no saben ni qué quieren. ¿A qué partido le vas a responder? ¿A la agenda del PAN? ¿A la agenda del PRI? ¿A la agenda del PRD? Los lunes y los martes a la de uno, los martes, los jueves y viernes a otro. Digo que sería presidenta daltónica. Ajá, y también que sería daltónica. Pues está padre que sea daltónica, pero también yo creo que está siendo una candidata ciega para no ver lo que está pasando en el trasfondo. Me estás diciendo que solamente con decir soy ciudadana y quiero cambiar de colores ya es suficiente como para que a la gente se le olvide lo podridos que están esos partidos. Simplemente así no funciona. Y por el lado de Maynes, bueno, creo que la estrategia de Maynes es clara. Yo no veo un candidato que quiera realmente ganar. Yo sí veo un candidato que lo que quiere es desplazar al PAN al PRI. Y también lo he visto dando tumbos. Se acordarán que al inicio hablaba de su estrategia de seguridad, diciendo que iban a hacer una estrategia de seguridad como la de Bukele, pero con derechos humanos. O sea, no había manera. Hoy ya no lo escucho decir eso. Y no lo escuchamos decir eso desde que Xóchitl habló de la megacárcel.
Que fue muy al inicio. Exacto, que fue muy al inicio. Cuando Maines, en el equipo de Maines, se dan cuenta del garrafal error y de cómo estalla el tema de la megacárcel cuando lo dice Xóchitl, ellos le bajan y empiezan a hacer un cambio. Entonces, lo que veo en Movimiento Ciudadano es, sí quiero desplazar al PAN y al PRI para quedar en una segunda fuerza o avanzar en quedar en una segunda fuerza política para sacar como esta vieja política y que al final sea un tiro entre Morena y Movimiento Ciudadano, pero digamos que todavía faltan un par de años para eso. ¿Estás de acuerdo, Alina, que la oposición no sabe qué es lo que quiere? Porque al parecer sí hay algo que extraña y al parecer por lo que los vimos cuando estuvieron en el poder, se veía que querían el poder por el poder. Lo que están peleando ahorita son estos privilegios, la ausencia de cada uno de ellos. ¿Estás de acuerdo en que sí no saben qué es lo que quieren? Yo creo que siempre insisto, ¿no? En que hay muchas derechas y muchas izquierdas y lo que nos concierne directamente al ámbito electoral el próximo 2 de junio son esas plataformas electorales que ya lo menciona Meme, lo mencionábamos en la emisión pasada, se están reconfigurando, ¿no? Estamos ante la desaparición histórica de un PRI, de un PRD que van a relegarse a su expresión mínima, que son plurinominales y que después a saber si las van a sostener como partido o no. Vemos a un PAN que está sostenido en pactos cupulares y en una reconfiguración propia de ese panismo que intestinamente también a lo mejor hablamos de Morena porque es lo más visible y lo que mantiene una hegemonía política, mediática, pero en realidad el PAN está pasando por exactamente el mismo proceso de los cuadros que antes eran la dirigencia y decían absolutamente todo, a un grupito de los juniors, ¿no? Desde las Mariana Gómez del Campo también ahí incluida, hasta los Taboada, ¿no? Todo este tipo de cosas está repercutiendo directamente en el horizonte de un panismo que quiere responder a una lógica internacional de las derechas, no solamente como ámbito económico con estas mafias, sino también incluso a costa de todo, con nexos con el crimen organizado, que es lo que se denuncia ahora de Santiago Taboada, y electoral y discursivamente, pues ahorita en realidad están virados más a la izquierda por la situación propia de México, que no está pasando en otros países donde ya no hay un consenso sobre ni siquiera la derecha y la izquierda, sino hay consenso ahora sobre la ultraderecha. Entonces, ese sector del panismo no es que no quiera estar discursivamente más a la derecha, sino que no hay consenso sobre eso y entonces tienen que hablar de programas sociales, tienen que hablar, ¿no?, de que ellos son feministas y de los cuidados y se visten de todas las banderas, ¿no? Eso está pasando. Entonces, yo creo que hay muchos intereses a lo interno de esas alianzas. Vemos a un Claudio X que le apostó directamente a la presidencia, pero que no tiene empacho en sumarse directamente a un Taboada, ¿no? Directamente en la Ciudad de México. Vemos a una Sandra Cuevas que está el día de hoy lanzando este video, o ayer, no sé cuándo, yo lo vi hoy, diciendo debería de fundarse un nuevo partido, ya no del PAN, ya no del PRI, ya no del PRD, sino un partido rosa encabezado por Claudio X, ¿no? O sea, ahí es como dice, ya, o sea, esas ultraderechas están encontrando terreno fértil para decir esto no va, ¿no? Y están los fosfo, cof, guiño, guiño. Porque está muy bonito tu chaleco, Dani. Cuando alguien se defina no dirá nada, pero ahora se me... Son malvadas. Tan seria que nomás porque no se trata de memes, sino ya estaríamos ahí. Yo estaba escuchando tu comentario, sí, seguramente tomando todos y de repente el trancazo. Pues como no de Movimiento Ciudadano. Es el tema de Movimiento Ciudadano que está aprovechando ese emerger discursivo de las ultraderechas, que ahorita pues no tiene nada que perder Maines, ¿no? O sea, Maines sale y dice, sí, las mujeres por el derecho a decidir, sí, lo que me digan, ¿no? O sea, no importa si se contradice. Sí, resulta hasta ser aliado, ¿no? El aliade, así. Es que, o sea, en el tema del aborto es una tontería, o sea, habla Maines del aborto y muchas mujeres se lo celebran y dicen, es que él fue el único que habló en el aborto, en el debate y yo, vayan a ver cómo anda el tema del aborto en Jalisco. El típico vato macho que te endulce al oído. Sí. Y es que el Sistema Nacional de Cuidados, él fue el único que habló. Vayan a ver quién lo implementó, hijos. O sea, está chido hablar, pero vayan a ver quién lo implementa. Pero justamente se aprovechan de todo eso
o sea, tanto mediáticamente como las redes sociales, como una juventud. Hoy los jóvenes que van a votar por primera vez nacieron ya bajo el manto del obradorismo, ¿no? Sea para bien, sea para mal, en términos de si las familias estaban siendo obradoristas o no. Es decir, el espectro ideológico fue ese, ¿no? Y están adentrándose, no vienen, ¿no? O sea, yo con mi hermano que tiene 20 años, de repente le dices, bueno, sí, el 68, el 71, pues un montón de fechas, ¿no? Que también, dado el desmantelamiento histórico del sistema educativo, sumado a un montón de factores, no hay una tradición de lucha de izquierdas, está muy despolitizado, más los efectos liberales de las izquierdas que se adaptan al capitalismo, y entonces ser feminista es vestirte de verde, entonces ser de la comunidad LGBT es salir en una celebración, pero patrocinado, pero patrocinado por un montón de marcas, ¿no? Que es lo que hacen en Estados Unidos, el propio ejército, ¿no? Tiene ahí su desfile. Entonces, todo eso, Movimiento Ciudadano lo está sabiendo adaptar bastante bien, y eso va a repercutir directamente en votos, en fortalecimiento electoral, y al ser una población relativamente despolitizada, ¿no? La que vota por Movimiento Ciudadano, pues yo no creo que haya un seguimiento directo de la agenda que están proponiendo, de si logran o no curules. Entonces creo que hay muchos intereses dentro de las derechas hoy. Los más inmediatos son ganar curules y los plurinominales en la Alianza de Fuerza por México. La otra es pensar en el 2030, ¿no? Con Claudio X, con un montón de sectores de las oligarquías, de las burguesías que están impulsando también un nuevo proyecto lejos de pues todo lo que ha venido siendo esos partidos políticos. Y la otra es un sector también abiertamente de ultraderecha, ¿no? En el cual se enmarcan los Salinas Pliego, las América Rangel, las Lili Telles, los Gabriel Cuadri, con discursos y praxis homofóbicas, transfóbicas, misóginas, discursos de odio, xenófobas. Entonces creo que en eso se enmarcan hoy, pero un proyecto unitario como lo intentaron hacer desde el Pacto por México en su momento, creo que ya no está cuajando. Pero mencionabas algo ahorita, ¿no? Las derechas. Y Movimiento Ciudadano también entra en estas derechas. O sea, si partimos, y creo que aquí en este grupo no hay alguien que piense que sí está el centro, que existe el centro, ¿no? Sino que está a la izquierda y está a la derecha. Quien diga que es de centro, pues al final de cuentas está más tirado hacia la derecha. No sé qué piensas tú, Adri. Pues creo que en términos de la ideología es muy complicado, justamente en un contexto en donde las ultraderechas, sobre todo las ultraderechas están tomando fuerza. Justo que acaba de haber una reunión el fin de semana en España, ¿no? Creo que Viva Europa o algo, encabezado por Santiago Abascal, y que me parece súper impresionante cómo hay un furor, ¿no? En España, y sobre todo de estos personajes con un fanatismo también hacia Santiago Abascal, pero además liderados con esta figura que representa ya haber llegado al poder, como Javier Milei, ¿no? Claro que me parece que el serse centro es ya, digamos, no sé si un guiño, pero sí por lo menos una tibieza también ideológica. Y cuando mencionaba, por ejemplo, Meme, que también me parece interesante, que Xóchitl, pese a todo, Xóchitl me parece el personaje lamentablemente más utilizado en estas campañas. Es decir, buscó toda la oposición de todos lados, de todas las ideologías, montarse en una candidata, ¿no? Que primero era trotskista, después salió ahorita guadalupana, y que no, bueno, hay una mezcla. Cristiana, católica, o sea, hay una mezcla que justo me parece escandalosa, porque si no gobiernas con ideología, gobiernas con intereses. Y los intereses que están, representando estas fuerzas políticas, ¿no? Estos partidos, incluso se convierten en memes, y me parece algo escandalosísimo respecto incluso a la parte cultural musical. Lo que vimos llegando un Alito Moreno a la marcha, esta marea rosa, y de pronto ves en España a alguien cantando, ¿no? Give Me the Power de Molotov, ¿no? Que fue una canción escrita justamente contra el PRI. Entonces, bueno, es un poco también incluso el timo, ¿no? Que hay hacia una ciudadanía que legítimamente, ¿no? Puede estar en contra de un gobierno, de sus decisiones, de sus políticas, pero que fue utilizada
vilmente, ¿no? Como una especie de disfraz de un camuflaje, porque precisamente los partidos pues están en una tremenda crisis. Ahora, esto que hablaba Lina, ya por supuesto que va a haber una reconfiguración también de no solamente de los partidos, sino la oposición. Me parece interesante el fenómeno Maynes, porque aquí cabe todo. Justamente lo que vimos fue un proyecto, porque ahí sí me parece que han buscado mercadológicamente es hacer atractivo este proyecto de Movimiento Ciudadano desde una aparente izquierda. ¿Y en quién se montan? Me parece que Patricia Mercado ahí es donde les ha desarrollado, digamos, en esta parte ideológica. No quiero decir con esto, ¿no?, que sea, digamos, un proyecto real, porque precisamente están, pues, este tipo de políticas pro vida, ¿no?, o antiabortistas en diferentes entidades. Y tenemos a una Mariana Rodríguez y un Samuel García abrazando a Eduardo Verástegui, en fin. Yo creo que es interesante este fenómeno porque están sabiendo captar justamente un electorado joven, que ya lo decía Salina y me parece algo fundamental, y es lo habíamos estado hablando. Los jóvenes no se pueden catalogar, digamos, de una u otra, no hay una homogeneización de esto, pero sí hay, digamos, entre los jóvenes algo que sí es preocupante, entre un poco las redes sociales, pero también la falta por la inmediatez, porque la información es demasiada, porque nos asfixiamos, ¿no?, entre tanta información, pero también la educación ha quitado, y me parece eso también relevante, la trascendencia de la memoria histórica. Uh-huh. Y yo creo que cuando tienes jóvenes, no solamente despolitizados, pero también sin memoria histórica, yo creo que encuentras fenómenos como lo que se dio en Argentina, porque vamos una y otra vez al ejemplo de lo que pasó en Argentina. O sea, en Argentina, quienes principalmente, o quienes un número importante de votantes de Milei son precisamente estos jóvenes. El propio Milei ha mencionado cómo atrajo a los jóvenes a través de las redes sociales, y que fueron los jóvenes los que adoctrinaron a sus padres. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un fenómeno que no está en el foco, por lo menos en este momento en México, y que me parece súper relevante, no solo para el 30, para el 27, hay que recordar que viene un tema que es la revocación de mandato, y que probablemente el escenario en el que gobierne Claudia Sheinbaum, que es quien probablemente va a llegar a la presidencia, pues tiene pues muchos elementos, ¿no?, que van a ser o van a buscar afectar su gobierno. A mí me parece que desde las propias Fuerzas Armadas, pero también obviamente un Donald Trump, que es lo más probable que llegue, que lo hemos hablado también varias veces, pero que no hay que quitar el dedo del renglón. Pero esta oposición reconfigurada, hay que seguirle mucho, de verdad, la lupa, porque Sandra Cuevas, ya mencionaba a Sandra Cuevas en una entrevista en Café Milenio, me parece relevante porque Claudio X González ha estado metido pues en toda la política de la oposición, viendo a ver qué cosecha, y además que lo vimos, que es pues literalmente el que da órdenes a estos políticos. No lo hemos visto, están, digamos, las imágenes de cómo él opera y de cómo él da indicaciones en este pues asunto de la marcha o la marea rosa, pero alguien como Sandra Cuevas, que reconoce tener contacto con Claudio X González, ¿no?, y de que lleva una buena relación con él. Pero también en esa entrevista me pareció revelador el que ella misma confesó que Claudio X González habló con los otros políticos como para que la dejaran jugar. O sea, en el caso sobre todo de la jefatura, de la candidatura para ser jefe de gobierno, uh-huh, ella que estaba buscando esa posición, y que en la oposición, particularmente en el PAN, pues no le estaban haciendo caso. Ella revela cómo Claudio X González intervino. Entonces, para que veamos también la dimensión de que si Sandra Cuevas está llamando a que se cree un partido rosa, ¿no?, creo que Sandra Cuevas pues está jugando ahí cartas que creo que hay que estarle siguiendo la pista, porque el Claudio X González no va a claudicar. Literalmente va a estar presente dentro de no solamente esta oposición, sino creo que en pues los próximos
si no le funcionaron estas organizaciones multicolor, una tras otra, bueno, va a seguir intentándolo. Esto no va a frenar con la llegada de Claudia Sheinbaum, pero hay que ver hacia precisamente dónde va a apuntar ideológicamente, bueno, hablando de los intereses, porque dentro de esta María Rosa hay muchas organizaciones de ultraderecha. Entonces, ahí se pueden colar cosas muy preocupantes, ¿no? Lo que se esté gestando, me parece también que hay que seguirle la pista, porque los jóvenes es, creo, lo que ahora está cosechando Álvarez Maínez y que no hay que pues echar en saco roto, ¿no? Yo ahí solo quiero leer un tuit que puso Marta Tagle, ahorita que mencionabas a Patricia Mercado. El tuit de Marta Tagle no tiene pierde. Ella es fundadora del Movimiento Ciudadano. Terminando el debate, o sea, las 10:09, así, está terminada la transmisión del debate, el tercer debate, y escribe: lo peor de todo es que solo usa las causas y la reputación de las personas como bandera. Buenas noches. Porque siempre que va a hablar Maínez o como que le quiere dar sustento a sus palabras, saca la tarjeta de Patricia Mercado. O sea, Patricia Mercado se volvió como el comodín, o la tarjeta comodín de Movimiento Ciudadano, de cada que me cuestionen, acuérdense que tengo a Patricia Mercado. Tengo cierta legitimidad. Ajá, es como por su esta detente, mujer. no es como el detente, ajá, es como, aquí está Patricia Mercado, deténganse todos ustedes, porque Santa Patricia Mercado está en Movimiento Ciudadano. Y sobre eso, perdón, Perlis, también, o sea, tanto Patricia Mercado como la propia Marta Tagle se han prestado a eso, o sea, sí. Entiendo el enojo, pero el lanzar un tuit así a la deriva, sin siquiera, o sea, porque son varios tuits de enojo de Tagle, que sí es fundadora del Movimiento Ciudadano, que es feminista, pero ni siquiera es capaz de ponerle nombre. Es Maínez, es Dante, es Samuel, o sea, como que están como tibias en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, si estás tú como feminista hablando de un pacto patriarcal adentro de tu partido, pues empiezas por ponerle nombre, pero al menos ellas dos, que son como las más reconocidas, pues no lo han hecho. Yo pregunto, ¿no es presionarlas si están, digamos, en una situación en las que están o sea, en un partido que se ha visto súper machista y misógino y que pues están buscando pues quizá no irse al PRI, al PAN, no sé, digo, yo lo pongo porque... Yo lo entendería si Patricia Mercado fuera una jovencita de 18 años que va arrancando la política, de ¿no? Marta Tagle, por ejemplo. Igual lo mismo, o sea, si fueran unas chicas que vienen saliendo de la universidad, que confían en Movimiento Ciudadano, que no tienen carrera, que Patricia Mercado ya fue candidata presidencial y fue la primera que reconoció a Felipe Calderón en 2006, cuando lo del fraude. O sea, ya tienen muchísima trayectoria, una trayectoria que puede hablar por ellas solas, y creo que podrían también ellas hacer el esfuerzo. Por ejemplo, Indira Kempis, que la verdad no es santo de mi devoción porque se sale de MC por un asunto de machismo y se va al PRI de Alito Moreno, ¿no? O sea, digo, ahí ya cada quien sus decisiones, pero, o sea, de que nombró el problema y lo enfrentó, creo que eso le da cierto mérito, a diferencia de las otras dos mujeres de las que estamos hablando. Digo, nadie las presiona, ellas pues deciden seguir el Movimiento Ciudadano, pero creo que sí hay un costo político. Bueno, y Patricia Mercado también, que es la manzana de la discordia, porque Xóchitl Gálvez también dice: yo le abro las puertas a Patricia Mercado, o sea, no nada más. Es que insisto, Patricia Mercado es como termina siendo hasta de Xóchitl Gálvez. Pero ya, ¿quién no le abre las puertas a Xóchitl Gálvez? Están más abiertas que las puertas del cielo. Pero bueno, también hablabas de Claudio X González y de Sandra Cuevas, cómo le manda este mensaje directo a Claudio X González para que ya, a ver, aquí estoy, en cualquier momento que me requieran puedo estar con ustedes, y estar también abanderando cualquier alianza con la Marea Rosa o cualquier coalición, puesto que se busque con este nuevo partido. Y también dejaba meme hace un momento que arrancaba con toda esta participación el proyecto de Claudia Sheinbaum, Dani, porque hemos hablado de este otro, pues no proyecto, porque no hay una ausencia, pero del otro lado sí vemos que hay un proyecto que les está disgustando mucho a la oposición, porque está consolidado o comienza a sentar las bases, y una crítica que están realizando mucho es decir, vas a replicar las acciones del presidente López Obrador. Y en esta entrevista, por ejemplo, que le hacían el día de ayer a Claudia Sheinbaum en tercer grado, le preguntaban, bueno, entonces vas a terminar haciendo lo mismo que el presidente, y ella decía, sí, pero yo tengo también toda una experiencia y una trayectoria muy distinta, y a partir de esa trayectoria es que voy a trabajar. ¿Cómo ves el proyecto y a qué se enfrenta también Claudia Sheinbaum a partir de estos comentarios que empiezan a ser, incluso rayan en lo misóginos?
Pues mira, o sea, de entrada incluso también te cambiaría el término que pones, que es replicar, o sea, porque en política sí podemos hablar de algo que se llama continuidad, ¿no? Que siento que le empieza a dar ciertos matices, aunque puedan sentirse como ciertos sinónimos, pero siento que le dan ciertos matices. No es que Claudia vaya a replicar, o sea, que vaya a agarrar el proyecto de nación que hizo López Obrador y lo entregue también al Congreso y se acabó, ¿no? O sea, es un asunto de proyecto a largo plazo y un proyecto sobre todo de rescate. Me parece, luego de décadas en las que se construyó este país, pues con miras a solamente servir a una clase, no solo económica, ya también podemos decirlo, también a una élite intelectual y a una élite de los partidos políticos, ¿no? Entonces, sí siento que es un tanto misógino todo esto que hemos visto de que es la calca de que López Obrador le va a estar llamando para que decirle lo que ella tiene que hacer. O sea, Claudia Sheinbaum es una mujer que tiene una trayectoria, que ha enfrentado cosas buenas, cosas malas, no tiene su trayectoria perfecta, pero sí es una mujer que tiene una trayectoria política amplia, ¿no? Y sobre todo que también me llama mucho la atención cómo señalan que es una mujer que no tiende al diálogo, porque es una mujer que muestra carácter en sus entrevistas, no al momento de decirte, oye, pues no, yo no creo eso. Muchos dicen, ven, ¿cómo no va a dialogar? Cuando, o sea, si fuera un hombre el que dice, yo no creo eso, pues se toma como palabra final y ya, ¿no? Pero, o sea, sí estamos enfrentando también como toda una sociedad se está enfrentando ante la posibilidad ya de tener una primera mujer presidenta. Incluso a la propia Gálvez le ha tocado, ¿no? A enfrentar ese tipo de condiciones de personas que no la toman 100% en serio, pero pues si fuera un hombre quizás sería, mire qué chistoso, pero Xóchitl Gálvez es una ridícula, ¿no? Entonces creo que en general sí estamos ante, todos nosotros, me incluyo, poniéndonos ya ante ese reto, ¿no? De aceptar a una mujer en el cargo político más importante de este país. Y sí, totalmente lo de que Claudia sea una calca, porque te habla de una mujer que no tiene cerebro, que no se manda por sí sola, sino que necesita de un hombre para que le diga qué hacer, que ha necesitado de un hombre para llegar al lugar en el que está, ¿no? Entonces nos sentiríamos muy Guadalupe Loaesa, que habla incluso de que cada que la ve, que ve a Claudia Sheinbaum con su esposo, ve que su esposo tiene cara de que se quiere ir de ahí, ¿no? O sea, son muchas cosas que o sea, estamos ante ese reto ya de decir, es momento de mujeres en serio, más allá de decir, de repetir el eslogan de una campaña, sino pues vamos a ver cómo es que gobierna una mujer que está haciendo aparte su chamba con todas estas mesas por la transformación. Digo, ahí ya entra otro debate sobre si quien esté en esas mesas por la transformación son gente que uno quiere. Por ejemplo, le está costando muy caro el mantener a Arturo Saldívar. Ella dice, pues no, o sea, si lo quiero ahí. Está con lo de la reforma al Poder Judicial, que es un asunto que para muchas personas es algo mega urgente, y ahí ella decide mantenerlo. Harfuch, por ejemplo, también le sale ya ahora costoso en el debate, se lo saca Xóchitl Gálvez, se lo saca incluso Maynes cuando dice, pues conmigo no se van a tener que preocupar si es García Luna o García Harfuch, ¿no? Entonces Samuel García. Pero sí, Samuel García. Ese era el meme, ¿no? Sí, entonces, sí, no, y ese García, sí, son los tres García. Los tres García, que preocuparnos. O sea, que ese es el otro asunto, o sea, de a ver qué va a pasar con eso, porque pues tampoco es como que todos los nombramientos que esté haciendo Claudia Sheinbaum sea, sí, buenísimo, ¿no? Tal cual, te los compro. Pues no, o sea, es una mujer que toma sus propias decisiones, que muchos de las personas que la están acompañando, pues te generan ciertas dudas, incluso pues el mostrarte abiertamente en contra, ¿no? Por ejemplo, el aceptar incluso no solamente es Claudia, sino también Clara Brugada, Adrián Rubalcaba, ¿no? Con todo su teje y maneje en la alcaldía Coajimalpa. Entonces, pues, o sea, perfectas no son, pero están demostrando pues lo que ellas creen, así que eso es ya para tarea de los votantes. Entonces, por un lado también creo que es parte de de ser auténtica, o sea, de decir, en esto soy, en esto creo, porque al momento ya de compararla con Xóchitl Gálvez, pues hasta en eso sale ganando, ¿no? O sea, Xóchitl Gálvez, por otro lado,
forma parte de ese grupo al que le da pena decirse que es de derecha o de ultraderecha, ¿no? Por eso quizás dieron algún paso atrás con la candidatura de Lili Telles, que yo creo que les hubiera ido mejor, ¿no? Si hubieran optado por darle la candidatura presidencial a alguien como ella, pero como les da vergüenza decirse de derecha y los tenemos diciéndose de centro, socialdemócrata, todas esas etiquetas que ya estaban mencionando, optan por una Gálvez, que si empezamos a desmenuzar sus propuestas, al menos de seguridad, lo que te encuentras es una mezcla buquelista calderonista. Pero como les da vergüenza decirse eso, o sea, admitir lo que son, pues ya empiezan a decir, no, le vamos a regresar la dignidad al ejército. ¿Cómo le vas a regresar la dignidad? Ah, pues los vamos a poner a hacer las acciones más violentas contra el crimen organizado, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Calderón. O sea, le salió muy caro, que fue su primera propuesta, que fue lo de la megacárcel. Claro. Ahí fue, o sea, pues si quieres ser buquelista, dilo, no seas como Maines y adornes tu megacárcel con terciopelo. Es megacárcel en ese modelo y punto. ¿Qué pasó? También lo empezó a atenuar tanto que a estas alturas, y creo que solo en el primer debate llegó a mencionar lo de la megacárcel. Ahí en fuera el asunto ya desapareció, ¿no? Lo de los programas sociales, y con esto concluye esta primera parte, están obsesionados con decir, Morena te está diciendo que te vamos a quitar los programas sociales, pero no te los vamos a quitar. Cuando vienes representando a los partidos que utilizaron los programas sociales como métodos para coaccionar el voto, ¿no? O sea, ¿qué fue Prospera? ¿Qué fue Oportunidades? Vienen generando y manteniendo a las personas en pobreza hasta que viene el modelo de López Obrador de dar los programas sociales universales, más generales, la entrega directa, y te demuestra que se hace la magia y así se puede ir reduciendo la pobreza en este país, ¿no? Como mágicamente, pero tenemos a Xóchitl Gálvez, que también ya se olvidó que en el primer debate prometió 3 tarjetas distintas, al estilo de como lo está haciendo el PRI con la tarjeta rosa, la tarjeta emprendedora, la tarjeta de la cartera. Ajá, o sea, sí. Entonces, no terminan de admitir lo que son, por eso tantos colores, por eso tantos logotipos, por eso tantas organizaciones civiles, por eso tanto rosa, y por eso también por la vergüenza que sienten por lo que creen, aunque lo crean fervientemente, no lograron concretar esa presentación de proyecto. Pues si son calderonistas y les gustó el modelo de la guerra contra el narco de García Luna, pues lo debieron de haber dicho. Lo disfrazan con un portal así de regresarle la dignidad al ejército, esto y aquello, las tareas de inteligencia con los grupos más violentos, etcétera. Pero todo estuvo tan disfrazado que se quedó así, y por eso ahorita con lo que dijo Lorenzo Meyer el día de ayer en entrevista con los periodistas, que es, pues sí, ya tienen hasta más de 250 intelectuales, pero ¿para qué metes a 250 intelectuales en una habitación y qué pasa? De ahí no sale ni siquiera un proyecto de nación, ¿no? O sea, si tienes un ejército de esos y ni siquiera te sirve para un proyecto, ¿qué queda? O sea, de verdad están... La anécdota. Ajá. Quedó para el retrato. Presumir para ellos, para consumo propio. Para decir que hay una comunidad cultural e intelectual. Con Marco Levario... o robándose la firma de Ofelia Medina. Y ya se están bajando, que es la constante. Cada que suben un desplegado siempre sale alguien. Siempre se bajan. A mí no me metan en eso, ¿no? O sea, pero terminan por mostrarse todavía más en el piso. De por sí después del tercer debate, pero o sea, es una campaña fallida que solamente confió en que iba a capitalizar el odio a López Obrador y no fue suficiente. Porque ahorita ya mencionabas algunas de las propuestas, ¿no? En materia de seguridad, por ejemplo, que es uno de los temas que interesan mucho. Del otro lado, Alina, veíamos, por ejemplo, a un movimiento ciudadano que arrancó este periodo de campaña electoral sin un proyecto, sin alguna propuesta, que dijeron, con el paso del tiempo vamos a ir dando propuestas para ver si nos conviene, ¿no? Si llegamos a la presidencia, pues ya en ese momento les vamos a presentar el proyecto, que quién sabe si lo trabajamos ahorita, lo trabajamos hasta un día antes, ¿no? De la presentación. Solo si ganamos, o sea, vale la pena que hagamos ese esfuerzo. Ajá, solamente sacar una canción y sacar un bailecito y punto. Y del otro lado también
Xóchitl Gálvez en algún momento sí empezaba a dar propuestas y mejor se detuvo y decidió irse con este famoso Go Negative, básicamente que es la guerra sucia. ¿Qué pasa con esas propuestas, no? ¿En dónde están? Porque también es una falta de respeto para la ciudadanía que sí quiere a lo mejor buscar una alternativa al proyecto, porque existen también esas personas. O sea, hacer caso omiso de ellas es también decir solamente hay un color y solamente esa visión vamos a tener. No, también están las otras personas que son oponentes al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, es una falta de respeto también para ellos que no hubiera estas propuestas por parte de estos dos candidatos. Es que eso se reduce en la tan mentada polarización que están pregonando a los cuatro vientos, ¿no? O sea, se le han pasado diciendo que el presidente polariza, que él es el que pues nos pone a pelear y que México es de todos, pero se les acaba el argumento cuando eres moreno, cuando eres pobre, cuando eres de la gente, cuando eres no sé qué, ¿no? O feminista. Vaya... La derecha hoy, como la conocemos, está en un vacío no solo intelectual, sino programático, producto también incluso de un modelo neoliberal que ya no hay consenso en torno al modelo neoliberal, ¿no? O sea, antes era como muy fácil decir hay que privatizar las escuelas, hay que privatizar los hospitales, hay que privatizar, y fue la constante durante muchas décadas, específicamente después del golpe de Estado a Salvador Allende, vino este modelo neoliberal que está totalmente desgastado, ¿no? Hoy es muy difícil sostener este argumento de tienes que pagar por la escuela porque solo así va a ser de calidad, tienes que pagar por el hospital, tienes que pagar, o sea, se han estado cayendo esos mitos y los llamados gobiernos progresistas de la región han venido aportando también a ese derrumbe ideológico de que pues no manches, ¿no? O sea, y tienen grandes problemas, porque no puedes ya decirles lo que les podías decir a la gente hace 4 años, ¿no? Que es pónganse a trabajar, bola de huevones, cuando hoy más de 30 millones de personas están recibiendo un programa social y no es que no estén trabajando, es que hay múltiples condiciones concretas sobre las cuales se desarrolla la sociedad y no es lo mismo apellidarte Trump, apellidarte Salinas Pliego, que apellidarte López, Hernández, Duarte, ¿no? O sea, bueno, hay de Duarte a Duarte, ahí sí. Quiero ser la excepción a la regla. Javier Duarte. Javier Duarte. César Duarte César Duarte. Muchos malos Duartes en realidad. Cancelado, sí, rebobino. Es decir, hay condiciones sobre las cuales hoy la gente no le puedes decir es que tú eres un huevón porque recibes un programa, cuando en realidad sigues trabajando exactamente igual, solo que ahora no tienes tantos problemas, porque tampoco es que te resuelva la vida, para mandar a tus 2 hijos a la escuela, para comer 3 veces al día, para etcétera, etcétera. Contrario a modelos, no solamente, por ejemplo, lo que se vendió como el gran oasis, que era Chile, que es lo más cercano en América, o era lo más cercano en América Latina a Estados Unidos, donde la gente hoy en día todavía tiene que decidir a qué hijo mandar a la universidad porque no puede mandar a todos, donde la gente tiene 3 o 4 trabajos para sostenerse individual y no se diga una familia. Por eso es que fue tan fuerte y vinieron los estallidos más allá de los tintes de partidos o no, fueron estallidos profundamente antineoliberales los que vimos en la última década en contra del gobierno de Lenín Moreno, porque quería quitar los subsidios a los hidrocarburos. En el caso de Sebastián Piñera, que pues está todo privatizado, era muy fuerte hablar con la gente en las calles y que te dijeran, pues yo no tengo nada que perder, o me muero en el hospital que no puedo pagar, o me muero en la calle protestando. Entonces vino muchos estallidos y la derecha está en eso, ¿no? La derecha está como, ¿y ahora qué les digo? Y tienen que retomar, pero retoman desde el odio que le puede generar a la gente, primero sin conciencia de clase, porque lamentablemente la inmensa mayoría de los que están en el Zócalo de la María Reza no son los Claudio X, no son los Alitos, no son las Xóchitl, es decir, ellos representan esa meritocracia. Pero la inmensa mayoría de la gente que está ahí es clase trabajadora que depende de si le pagan o no su sueldo, la quincena, el mes. Entonces, se han beneficiado de esa gente que está dispuesta a ser la base social de una Xóchitl Gálvez, de un Taboada, de un Salinas Pliego, de quien le pongan. Porque también el neoliberalismo se les metió en las venas a la gente y creen que todo se trata de echarle ganas. Entonces, ahí pierde relevancia las propuestas, ¿no? Ya no tienen que proponer.
tienen que hablar desde el hígado, desde la bilis, diciendo, pues te prometemos lo que no es Morena, te prometemos no ser como ellos, te prometemos desde el go negative, desde la campaña sucia, no tienen que decir la verdad se vuelve irrelevante para ellos, y claro que es una tragedia para la vida democrática de este país, porque a ver, una cosa es tener simpatía con un proyecto de nación, pero eso no significa que esté libre de contradicciones, que ya no haya retos, que ya no haya pobreza en este país, que ya no haya desigualdad, que ya no haya brecha salarial, que no haya misoginia, que ya no haya transfobia. O sea, es decir, uno ve las condiciones sobre las cuales se ha venido desarrollando este gobierno y dices, bueno, es que hay un montón de contradicciones, pero bueno, es que es un proceso hecho por humanos llenos de contradicciones, ¿no? No está hecho por robots ni mucho menos, somos humanos haciendo política, y también ese es el reto. Yo creo que ya los retos y o sea, digamos, la derecha ya la tenemos mapeada electoralmente, ya vimos que no está hecha para proponer, porque sus propuestas era volver al pasado y punto, era regresar al calendario y más nada. En términos de lo que proponían en su mínimo proyecto al inicio, no era un proyecto de nación anclado en los 80s y en los 90s y volver a tratados de libre comercio y mirar al norte y políticas de donde se hagan cargo los privados de la salud, de la educación, de la vivienda no existe como derecho. Entonces ya lo único que les quedó fue decir, no vamos a ser como Morena, no vamos a ser como el presidente, narcopresidente, narcocandidata. Entonces, claro que es un agravio a la vida democrática, porque yo creo que lo más rico en estos momentos para una sociedad es debatir. Y es decir, y decidir juntos el horizonte. Y por eso es que se vale que puedan votar o no por Morena, puedan votar por lo que sea, porque a lo mejor no representa al 100% sus intereses, sus deseos, sus demandas. Que tomen el Zócalo. Claro, pero de ahí a venir a decir vamos a construir un proyecto con base en el odio, en el racismo, en el clasismo, o sea, eso me parece totalmente pues triste, y pues están a nada de pasar al basurero, y de eso se aprovechan pues el Movimiento Ciudadano, esos actores que no se los lleva la marea rosa y los succiona con ellos, sino que van a quedar flotando y van a ver en dónde se colocan en los próximos años. Por ejemplo, Meme, ¿crees que Movimiento Ciudadano sí pueda tener esta inclinación ya si se llega a convertir, por ejemplo, en la oposición de Morena, este lado más derechista, o sí tratar de consensuar para llegar a beneficiar a la sociedad? Van a ser, como que van a intentar llegar al punto medio. Yo sí los veo como más proactivos, no tanto como la moratoria constitucional que se aventaron los del PAN y el PRI. Que al final participó Movimiento Ciudadano. Sí, que al final entra Movimiento Ciudadano al inicio y después sale, ¿no? Que es como, uno dice, bueno, ¿de qué lado estás? Yo creo que Movimiento Ciudadano, lo dice Alina, ahorita están como entre azul y buenas noches. O sea, yo quiero ganar, pero realmente, a ver, ¿para qué me desgasto en hacer un proyecto político? Pues si no va a ganar, o sea, no es como que vaya a llegar a la presidencia, ¿verdad? Pero que se preocupe el MC del futuro. Que se preocupen otros, ¿no? El MC de hoy solo estaba concentrado en hacer muy buenos one hit wonders para Spotify y TikTok. Entonces, están concentrados en eso. Que lo dijo ella, no yo. Por supuesto que lo dije. O sea, Movimiento Ciudadano yo creo que debería de ver cuál es su verdadera vocación, que es poner una disquera. Pongan una disquera, dedíquense a la producción musical, les va muy bien. Les iría maravilloso, de verdad maravilloso, debería ser un gran negocio, una gran idea de negocio. Pero regresando a la parte política, en lo que sí están en este momento, Movimiento Ciudadano sí lo veo avanzar, pero mientras no consolide quiénes son y qué es lo que están buscando, no va a haber nada. Pero a ver, ¿les interesa definir quiénes son y qué son? O sea, porque funcionan muy bien con el Pokémon de Patricia Mercado, pero también funcionan muy bien recogiendo a Palazuelos y a Sandra Cuevas y a Barrales, que a veces se nos olvida. A Barrales. Bueno, es que es un poco como empresa, ¿no? Más por bien. eso les digo que es una gran empresa. A ver, pusieron a Lili Brillanti como candidata en Cuautla, Morelos. ¿Le seguimos? O sea, tenemos muchos. En algún momento habían puesto al Shocker, luego pusieron a otro. O sea, han puesto de todo. Movimiento Ciudadano se convirtió en lo que en algún momento hizo tanto redes sociales progresistas como Nueva Alianza, que empezaron a buscar actrices, actores, y dijeron, bueno, a ver quién jala, amo a darle, ¿no? Venga, chepa acá. ¿Por qué? Porque ellos están... el juego de Movimiento Ciudadano es percepción. Quiero ganar con percepción, quiero mantener el registro. Partamos por eso, mantener el registro de Movimiento Ciudadano y desplazar al PRD. Vámonos por partes. Yo no diría todavía que desplacen al PRI ni al PAN, al PRD, porque el PRD yo sí no veo que consiga el registro en el siguiente proceso. Aquí el punto con Movimiento Ciudadano es que está en la misma situación que el PAN y el PRI. ¿Cuál es la ideología? Por eso, derecha. ¿Cuál es su ideología? Movimiento Ciudadano, lo único que sí veo la diferencia es
como de sí intentar llegar a un consenso, pero si se dan cuenta, se clava las propuestas. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, dice Maynes, que el incremento al salario mínimo, él lo propuso, ¿no? Tómenla. Sí, clase trabajadora, yo estoy para ustedes. Él lo propuso. Pregúntale a Maynes, ¿no? Oye, no, es que en el tema de despenalización, yo lo propuse. Todos lo han propuesto ellos. ¿Qué hace Maynes en los debates? Te presume en Nuevo León y te presume Jalisco. Para algunos. Exacto, pero te lo presume todavía donde no debería. Te dice del impuesto verde, ¿no? Que ellos son súper ecologistas y el impuesto verde. Manos, ¿cuál? Eso es una caja chica del gobierno del estado que no ha servido para reducir la contaminación al Monterrey. Tienen 2,000 millones de pesos que hoy digo no sé dónde están formalmente, pero vean las campañas. Creo que todos nos damos cuenta de dónde podría estar ese dinero. Te presume el transporte público, que esa es otra maravilla. El transporte público es un desastre en Jalisco y en Monterrey. Desastre. Pero las obras que se están haciendo, ¿con dinero de dónde son? Del gobierno federal. La presa El Cuchillo, con gobierno federal. El metro de Monterrey, con dinero del gobierno federal. O sea, te está presumiendo lo que han hecho ellos. O sea, Maynes está a punto de decir que él fue el primero en poner un cablebús. Así va. O sea, Maynes, el Movimiento Ciudadano lo que quieren es a ver de dónde, como un imán, a ver dónde agarro los votos y vénganse para acá. Pero en concreto, hacia el futuro, si Movimiento Ciudadano no te está viendo en el espejo del PAN y del PRI, que no tienen ideología, que no saben ni para dónde van, pues está exactamente en la misma situación. Es el progre buena ondita. Es literal, es el que te dice yo sí voy súper derechos, no sé qué, pero no lo hace. Es un Samuel García, es un Enrique Alfaro, es un Bukele incluso, de sí yo voy por esto, pero en realidad no están de acuerdo con los derechos. Y ahí es donde entra esto de, tan solo vean el proceso interno del Movimiento Ciudadano, creo que es el reflejo más grande del partido. Cepillaron a todos, cepillaron a las mujeres, y impusieron con dedazo a un hombre, apelando al voto de los hombres que no quieren a una mujer en la presidencia. Además, apelando a la estrategia de Maynes es el nuevo Bukele mexicano o la estrategia secreta de Bukele en México. O sea, Movimiento Ciudadano trae como esta lógica muy desviada, bastante. Y el PRI y el PAN, yo lo único que veo es que si alguno de estos políticos del PRI y del PAN logra identificar que ya no hay futuro en esos partidos, se va a ir a Movimiento Ciudadano, que es lo que va a terminar pasando. Uh-huh. ¿Tú crees que sí no están definidos, Adri, Movimiento Ciudadano, que no tienen más tintes derechistas? Pues es que creo que es un poco también el pragmatismo en estos momentos, buscar impulsar una marca. Cuando ves personajes que históricamente no tienen una asidera ideológica, ¿no? Pues son estos chapulines, ¿no? Y vemos que Dante Delgado, pues que él dice que es el único viejo casi así literalmente en su carta, ¿no? Que todos los demás sí son políticos súper jóvenes, ¿no? Es la nueva política, etcétera. Me parece que es muy maleable, o sea, justamente porque efectivamente creo que hay muchos políticos jóvenes, que no quiere decir, ¿no?, que estén exentos de este chapulineo, como el propio Maynes. Aquí me da mucho la atención que justamente presumen de cosas que carecen, como muchos otros partidos, incluido Morena. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, presume incluso también en el debate pasado, Maynes, sobre el tema de vivienda, ¿no? Pues cuando tienen su propio, y además mencionó al cartel inmobiliario de la Ciudad de México. Y a Fox. A Jorge Álvarez Maynes. Maynes presume estos desarrollos o este desarrollo de vivienda en Jalisco y en Nuevo León, cuando tienen su propio cartel inmobiliario en Jalisco, encabezado por el gobernador Alfaro y por Pablo Lemus, favoreciendo a las empresas de familiares del propio gobernador del estado de Jalisco. Así que, bueno, me parece que sí es un tema de buscar los intereses a los que responden cada uno de estos personajes, y que ideológicamente sí me parece muy complicado el que estén de pronto prometiendo, porque si prometer no empobrece. Creo que hay que tener mucho cuidado con Movimiento Ciudadano y lo que pueda crecer Álvarez Maynes, porque no es para esta elección, es para la siguiente, para la intermedia y para el 30. Yo creo que están vendiendo propuestas atractivas, porque ahorita, digamos que los intereses o los grandes intereses están en el frente, en la oposición encabezada por Xóchitl Gálvez. Quizá algunos empiecen a apostarle a Movimiento Ciudadano, pero es por eso que ahora vemos, sobre todo para
los jóvenes que si están pronunciando Álvarez Maínez directamente a las empresas extractivistas como Danone o como Coca-Cola, pues claro que es mucho más llamativo, porque obviamente pues el que una candidata o un candidato se pronuncia abiertamente sobre empresas, pues abre un frente pues que ni Claudia Sheinbaum quiere abrir, ni Xóchitl Gálvez, que es la que encabeza principalmente a las élites, ¿no?, empresariales. Entonces creo que vamos a ver cosas que yo creo que van a ser un poco pues engañabobos de pronto, pero va a haber bueno, porque creo que la campaña está basada como en un marketing, ¿no? Fosfo, en una dinámica muy estética respecto incluso a sus candidatas, ¿no? Veíamos por allá candidatas, por ejemplo, de Guanajuato que están, bueno, de un lado y del otro, pero particularmente Guanajuato, bueno, yendo al antro, ¿no? O sea, ponen su TikTok yendo al antro, o sea, como buscando llegar a otros, a un electorado más joven. Y es la apuesta más inteligente porque si desde ahorita ya están, digamos, enganchados o atrapados, ese electorado va a seguir creciendo, ¿no? De aquí al 27 y de aquí al 30. Me parece que yo creo que Sheinbaum va a tener que abrir un diálogo con Movimiento Ciudadano. Me parece complicado que vaya a surgir un entendimiento con la oposición como quiera que se reconfigure. Bueno, en el caso particularmente del PRI, que yo lo veo ya muy desdibujado, pero el Partido Acción Nacional creo que va a ser muy complicado, pero con Movimiento Ciudadano creo que tendría que Sheinbaum abrir un frente importante para poder negociar incluso las reformas. Si no, yo creo que podría, digamos, dibujarse otro escenario mucho más complicado, porque un partido que esté atrayendo a los jóvenes va a ser muy relevante y muy, digamos, pues sí, atractivo para personajes como Salinas Pliego, que no sabemos por dónde vaya a empezar a meter sus tentáculos, porque quizá, digamos, por la vía independiente o por la vía del financiamiento, yo veo que muchos de los personajes de Salinas Pliego, y no solamente hablando de Lili Telles, pero veo a muchos o conductores o conductoras o gente que ha trabajado con Salinas Pliego que se ha buscado meter en diferentes movimientos políticos, y yo creo que no es algo fortuito. Yo creo que sí estamos viendo que hay una reconfiguración de esa ultraderecha, de esa en particular, ¿no? Y que está empezando a dar resultados, pero que Movimiento Ciudadano va a ser, digamos, clave justamente para los virajes ideológicos, porque ahorita estamos viendo políticas muy atractivas, aparentemente, hablando incluso de la desmilitarización y algunas, digamos, políticas, entre comillas, no tan punitivistas, como mencionaban. Sí, le salió muy caro también hablar de Bukele, y o entendió el mensaje y empezó como a matizar. No el caso de Sheinbaum, tampoco el caso de Xóchitl Gálvez, que me parece, en el caso de Sheinbaum, que convirtió a 60,000 personas en prisión preventiva oficiosa en delincuentes, fue como que, híjole, ayer se tuvo que, pues sí, retractar, ¿no?, en la entrevista que le hacen en tercer grado, porque fue sumamente escandaloso. Y por el otro lado, pues exhibiendo nuevamente esta visión muy cercana a lo que fue el calderonismo en el caso de Xóchitl Gálvez. Entonces creo que Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano son el fenómeno a seguir, precisamente para ver hacia dónde va a jalar tanto la parte de los apoyos, incluso legislativos, pero también ideológicamente hacia dónde lo van a mover, ¿no? Hay mucha ignorancia. O sea, en Movimiento Ciudadano hay mucha ignorancia y promueven mucho la ignorancia. Eso lo tengo claro, y creo que hay que tenerlo claro. Muchos jóvenes sí están volteando a ver a Movimiento Ciudadano, pero lo están volteando a ver como un fenómeno de justo marketing. Es que la canción me llama la atención, etcétera. Cuando les preguntas, oye, ¿qué propone Movimiento Ciudadano?, no tienen ni la más mínima idea, ni les interesa. Incluso en Monterrey, o sea, que la semana pasada justo estuve allá y justo tuve la oportunidad de preguntarle a los simpatizantes de Mariana qué opinan de Mariana, que es el fenómeno. O sea, no es Maínez, Mariana es el fenómeno y Samuel es el fenómeno de Movimiento Ciudadano como partido hacia el futuro. Y les preguntas, pues todas sus propuestas, ¿pero cuáles? Todas. Pero una en particular, pues todas. ¿Pero qué ha hecho Mariana? Pues es que lo del DIF. ¿Qué hizo en el DIF? Pues es que entregó muchos apoyos en el DIF. ¿Qué apoyos entregó en el DIF? Pues los apoyos del DIF. O sea, no te saben decir. ¿Qué hizo Mariana en el DIF? Los lactarios y el capullos. Nada más.
Y me preocupa cuando te dicen los apoyos que entregó en el DIF. Entonces digo, a ver, espérate, si entregaron apoyos en el DIF, ¿a quién se los entregaron? ¿Y cómo se los entregaron? ¿Y de dónde sale? O sea, hay mucha ignorancia y se dejan llevar mucho por este rollo. Mariana, insisto, el ejemplo de Mariana y Maynes es exactamente el mismo. Te propone Mariana la línea 7 del metro. Va para alcaldesa de Monterrey. Ella no puede prometer eso porque no es una atribución del ayuntamiento, es del gobierno del estado. Y además es imposible que en 3 años te puedan construir la línea 7 porque no está ni la 4, ni la 5, ni la 6. Entonces, ese es a lo que me refiero con la ignorancia que hay de Movimiento Ciudadano, y a mí me preocupa el tema de los jóvenes que solamente por lo viral que lo están viendo en TikTok o en Instagram dicen, claro, es una buena opción porque es fresca. Neta, es un mensaje de decirles, oigan, investiguen, no se queden nada más con lo que acaban de recibir, porque efectivamente los jóvenes, no, es que está chido, y es que está padre, y es que está fresco, y sí, claro que hay que seguirlo, ok, pero piensa futuro, compadre, o sea, piensa hacia adelante. Porque lo que yo vi, por ejemplo, en el debate fue que prácticamente los asesores de Maynes se metieron al Twitter progresistas y de, a ver, ¿cuáles son los temas, no? Que de los que hablan, así, vivienda, millennials, hasta Palestina, ¿no? Que tienen a Salomón Chertorivsky pues ahí a un lado, lo de Bukele, ¿no? ahí también sale de los comentarios en redes sociales. De esto, habiéndote esto, o sea, que es un discurso que encaja perfecto con muchas cosas que queremos escuchar, incluidas nosotras, pero ¿no? Como Que millennials, así que ni siquiera está bien asesorado, porque menciona por ahí como si fuera un gran referente a Julio Frank Mora cuando está vinculado a tabacaleras. Sí, no, eso se te lo pone como estandarte. Salen sus contradicciones, pero sí, o sea, yo es lo que señalé la semana pasada y con lo que terminé. O sea, si están viendo el resto de los partidos y sobre todo Morena, que hay un vacío en el discurso y hay algo que los jóvenes quieren escuchar porque necesitan algo que, o sea, porque eso refleja algo que debe ser atendido. Yo, y no, me refiero a eso que nos atañe a nosotros, por ejemplo, como millennials, que es pensión, que es vivienda, que es salario, que es, o sea, movilidad, mil cosas, etcétera, ¿no? claro. Movilidad, etcétera. Maynes, pues, por su marketing lo está haciendo y por eso está pegando. Claro. Del otro lado, al tener ideología, al tener convicción, pues pueden ofrecer algo más que un marketing, ¿no? Entonces, sí creo que no lo deben echar por la borda. Creo que nos acordamos de Movimiento Ciudadano cada que son elecciones, ¿no? Porque viene toda Y porque esta... sabes que va a sacar a Jovi. Ajá, y porque justo van a sacar una canción o va a haber algo que nos haga una referencia al marketing, básicamente, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es si sí pueden tener una política concreta para siguiente sexenio. Y la última pregunta va encaminado hacia eso, ¿no? O sea, igual viene el minuto, que tenía tiempo que no lo hacíamos. Déjame pongo mi cronómetro, va a ser Que no es la frase de un segundo, ¿ah? Era un segundo. Un minuto, Un minuto, ya estamos en tiempo. En un segundo hablábamos. O sea, en un segundo solo digo adiós. Ya estamos en tiempo, pero sí me gustaría, digo, es un escenario que a todas yo creo que se nos antoja y a todos los que nos estén viendo, a todas las personas que están conectadas en esta transmisión, saber si Movimiento Ciudadano va a mandar al PRI a un cuarto lugar. Meme ya lo adelantó hace un momento su opinión, ahorita que nos diga su argumentación. ¿Tú qué piensas, Alina? Sí, yo creo que ya a estas alturas ya es mucho más fácil, o sea, digamos, vamos a ver cómo se materializa, pero yo creo que con el nivel de porcentaje que hoy tiene un Maynes fácilmente pueden rescatarlo, ¿no? El peligro es nuevamente ver cómo se configuran ideológicamente estas fuerzas, porque no toda la sociedad, o sea, estamos hablando de un porcentaje de la población que sale a votar, otro porcentaje que se decide por Movimiento Ciudadano, pero creo que hay que seguir poniendo los horizontes en qué hace falta, ¿no? La ruta, que no sea el fin la elección, sino que la elección sea parte de una lucha permanente por la garantización de los derechos, o sea, de un montón de conquistas que todavía tenemos pendientes. Entonces, ahí está el reto, que pues Movimiento Ciudadano no gane con este discurso simplón y de marketing, y que al contrario nos inventemos también nuevas formas, ¿no? Más allá de la vida partidista y electoral, de cómo construir esa organización que realmente disputa a mediano y largo plazo, no solo elecciones, sino que dispute realmente una vida más digna para todos y para todas las mexicanas. ¡Viva Chávez! A falta de la chamarra. un segundo. No, de hecho te pasaste. De hecho lo vas a tener que cortar. Hay que editar. Gracias. El INE lo pide a veces. Dani. Ay, no me la esperaba. Ay, qué risueña eres. Con el Kalina.
Qué venezolana. Pues lo espero que veamos a un PRI en cuarto lugar. Creo que sería un gran logro, no para MC. No. Sí, no sería un logro de MC, sería un logro histórico de todo un país. Jóvenes, adultos mayores, creo que es algo que nos merecemos ver, ¿no? O sea, un partido que ha hecho tanto daño, que está en una decadencia, que se está pudriendo, merece eso y merece hasta desaparecer. Entonces, ojalá seamos testigos de algo así, pero sí, no sería gracias a MC ni a Maynes, sería gracias a todos nosotros. Adri. Yo quiero hablar un poco como de este desplegado de intelectuales, porque me parece... No, de la inteligencia, dice Grupo Fórmula. ¿De qué? Inteligencia, dice Grupo Fórmula. Inteligencia apoya. Oye, es bien interesante esto, bueno... ¿Quién los nombró intelectuales? Ellos. No, pero aparte no hay un relevo generacional más que la parte de nepotismo, ¿no? De los personajes hijos de... también de pronto por ahí me impresiona ver, y quiero a ver si recuerdo el tuit de Oscar Tagle, que estaba Enrique Serna, el autor del Vendedor del Silencio, y decía, bueno, alrededor de los vendedores del silencio, ¿no? O alguna cosa así decía el tuit, que me parece muy ilustrativo. Creo que esto que vimos del desplegado, se están empezando a desmarcar algunos personajes, lo que le ha pasado a Xóchitl Gálvez, y es muy lamentable de pronto de sacarse foto con un artista y que se deslinda. Es como un fracaso más, pero también son estas personas las que permitieron o no a ciertos personajes hacer incluso carrera en lo periodístico, en lo literario, digamos, en este mundo intelectual o cultural, y que yo creo que hay que ir también desechando, ¿no? Ya está muy anquilosado, o sea, no hay, parece, nuevas generaciones, ¿no? O sea, dentro de la intelectualidad y de la cultura, pareciera que no hay, ¿no? Con este desplegado, me parece además, pues si uno se asoma, ¿no? Pues la verdad es que pues parece un museo, o sea, no hay manera de que esto pueda reflejar la cultura mexicana, ¿no? Y menos la intelectualidad. Son las personas que le abrieron la puerta, ¿no? Para dar su voz a otros, digamos, a los medios de comunicación como especialistas, y tenemos que ir derrumbando la idea de que esa es la intelectualidad mexicana, ¿no? O sea, estos espacios que estamos teniendo nosotras, pues evidentemente no los hubieran abierto personajes como salinistas, además, la mayor parte de estos llamados intelectuales, ¿no? Creo que también por ahí hay muchos pendientes. Pues yo cerraría con esta ola de movimiento ciudadano. Coincido con lo que dice Dani. No sería un logro de movimiento ciudadano, sino que sería un logro de ellos mismos, de la sociedad y de sus errores, ¿no? De los errores que cometen una tras otra, y también abanderados por Xóchitl Gálvez. Recurrir a este grupo de intelectuales ya es como un acto desesperado, ya estaba como meramente trámite, porque sabíamos que de por sí ya estaban en esa lista, no están sumando nada nuevo, han estado desde el principio, entonces como de no me estás diciendo absolutamente nada. Es muy lamentable que cada que suben un desplegado viene alguien que dice yo no me sumé, a mí me metieron en esa lista y están mal. Entonces creo que como sociedad, viendo hacia el futuro, hacia el proceso, creo que ahí es donde entramos todos nosotros, los medios de comunicación, todos nosotros en una construcción de una democracia, de observar, de vigilar, de cuestionar y de ver siempre hacia el frente. Entonces, habrá que ver cómo se van configurando estas fuerzas políticas, ya sin Alito, ya sin Marco Cortés, ya Movimiento Ciudadano, bueno, sí seguirá adelante, eso no será sorpresa para nadie. Entonces, ver cómo se van configurando estas fuerzas políticas rumbo al Congreso, pensando ya en reformas constitucionales. Y yo solo quiero hacer una mención honorífica, como de que no, claro que sí, a Luigi, porque hubo muy bueno, o sea, los moderadores creo que también han sido un tema. Sí, los moderadores, o sea, se preparó muy bien, ya ves que es muy nerd, entonces notó que se preparó. Sí, la fuerza estuvo con ella, se llevó a Baby Yoda. Sí, en realidad nos mandó una foto y tenía así Baby Yoda. No sé, pero pudo, durmió con el Baby Yoda abrazado, la fuerza está conmigo. Creo que para mí los moderadores han sido Denise Merker, me gustó mucho cómo moderó el primer debate, el segundo no, vamos a omitirlo. Se enojado. El tercer debate, o sea, para mí el papel de Sergio Sarmiento y de Luisa, bastante bueno. Javier Solórzano. Sergio Sarmiento, no, ay, no. Dios mío, perdón. Solórzano, que en realidad con él tenía la mirada Xóchitl Gálvez, ¿no? Se supone que estaba viendo es la intriga, ¿dónde estaba la mirada? Se supone que estaba, ya le pregunté.
a Luisa, a ver si sabe. Pero es que estaba viendo los monitores. A mí me dijeron que estaba viendo así como el reflejo. Pero o sea, es que sus Se veía ojitos así. sí se veían como leyendo teleprompter, que no se puede tener teleprompter, obviamente. Ajá, y todo el mundo es que Pero, traen el o sea, oído algo. Y yo, no, o sea, es que no se posible, puede. no se O sea, neta, puede. no se puede, pero, o sea, no Pero se- necesita no una se puede. potencia muy amplia para que sí tenga un Chicharo también. Y Xochitl teleprompter no, o sea, hubiera No, sido teleprompter. algo- Lo que, o sea, yo- o sea, está prohibido. lo que dicen es que se estaba distrayendo con el reflejo. Ves que cuando están grabando te ponen aquí la pantalla para que Pero te no veas. quiso ir a ensayar. Y que se estaba distrayendo viéndose así como. Ay. Bueno, pero es muy cierto que el orgullo que Luisa Cantú estuviera ahí, que estuviera también en esta mesa. Sí. Aplausos para la querida La fuerza Luisa. estuvo contigo. Exacto. La fuerza de Harry Potter, más bien. También la magia. La magia Ay, de- meme. la magia de Ay, meme Hogwarts. ya, censurada. No, meme, yo te defiendo. Saca tu La taza. otra. Tu taza poderosa. ¿Esta? Bueno. ¿Estudios Ghibli? Ya vámonos, chicas, porque en donde tiene que estar la mirada el siguiente periodo, justo es el Movimiento Ciudadano también, pensar todo lo que va a pasar con este partido político, más allá de una canción, más allá de que puedan llegar a ser ya una fuerza opositora. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este partido político y también qué va a pasar con la alianza del PRI-PAN-RD y Morena, el PT y el Partido Verde. Mientras vemos el final de esta elección, el próximo 2 de junio, nos vemos el siguiente martes aquí en Versus, en donde vamos a tener otro enfrentamiento. Deje sus comentarios acá abajo. Ya sabe que estamos muy atentas siempre a ese chat. Le mando saludos a Lina Duarte, a Meme Yamel, a Adriana, a Dani, a todos los que están aquí en el chat de que iba a decir Café y Noticias. Besos para El chat de Lina, para Versus. todos, para Fanes a Lina Duarte. Sí, no se no, lo sí. pierde, deja Sí. comentarios. No, Yo, muy activa, yo corto mi activa. programa para ver Versus y después regreso. Gracias, Ya Luis no trabajes Rodríguez. tanto. Ay, ojalá. Bye. Gracias, Cris. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire. ...2 de junio... Cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. A las 12 horas, Montserrat Antúnez y Dulce Olvera. A las 2 de la tarde, Romina Gándara y Pedro Mellado. A las 4 de la tarde, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y desde las 6 de la tarde, los periodistas emisión especial, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, con reporteros, editores y analistas, con el minuto a minuto de la jornada electoral. ...2 de junio... Cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire.